Amigos, comenzamos un domingo más Testigos Hoy, les damos la bienvenida y les invitamos a que se queden con nosotros y disfruten de los temas de esta semana. Los adelantamos en el siguiente sumario. Celebramos hoy la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, pero su reino no es de este mundo. Él nos invita a formar parte de ese su reino, que es un reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Entrevistamos hoy a Javier Fariñas, responsable de comunicación de AIN, Ayuda a la Iglesia Necesitada. El pasado mes de octubre publicaron el informe sobre la libertad religiosa en el mundo. Un tema muy delicado que aún no consigue sortear muchos obstáculos en diversos países de nuestro mundo. Hoy en nuestra entrevista contamos con Javier Fariñas, que es el responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que en el mes de octubre han presentado el último informe sobre libertad religiosa en el mundo. Bienvenido de nuevo a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Hace 2 años se realizó el informe anterior. ¿Por qué se hace cada 2 años? El informe tiene carácter bienal por una serie de motivaciones. En primer lugar, hay pocos cambios de un año a otro. Hay pocos países o pocas situaciones que emerjan con una fuerza tan importante como para tener que elaborar todo el informe. La gran mayoría de los 194 países que aparecen permanecen más o menos estables. En el año intermedio se realiza una actualización en la que aparecen pues esas pequeñas o grandes modificaciones. Entonces se hace cada 2 años por ese motivo y también a nivel práctico porque necesita de un trabajo ingente el análisis a nivel jurídico, a nivel de hechos, a nivel de acontecimientos, el seguimiento en prensa de 194 196 países es muy intenso. Por tanto, bueno, pues se elabora cada 2 años, que ya nos lleva mucho trabajo. Javier, ¿y qué cosas han cambiado en el panorama internacional en estos últimos 2 años? Podemos decir así en términos generales que han cambiado pocas cosas. Eso no significa que las cosas ni estén bien o que vayan mejorando, significan que podemos decir en términos generales que están tan mal como hace 2. Números o cifras muy globales del informe, estimamos que son unos 350 millones de cristianos los que son perseguidos o discriminados de alguna manera en buena parte de los países. Más de 90 países ofrecen perfiles de persecución o discriminación en el mundo. Por tanto, grandes cambios no ha habido. Eso significa que la situación sigue siendo muy grave en muchos sitios, que en más de 90 países hay perfiles de persecución o discriminación y que las grandes áreas geográficas o geopolíticas donde se perseguía o discriminaba a los cristianos siguen siendo las mismas. ¿Qué lugares podríamos destacar concretamente? Como grandes áreas podemos decir, donde hay totalitarismos, donde hay dictaduras, no hay libertades y por tanto no hay libertad religiosa. Podemos hablar de China o podemos hablar, por ejemplo, de Corea del Norte. En este sentido, países donde no hay libertades como es Cuba, paradójicamente ha experimentado una mejoría que si lo esté más oportuno podemos hablar de ella. Por otra parte, donde hay radicalismos religiosos, extremismos religiosos, especialmente islámico, no solo el islámico, pero especialmente el islámico, allí tampoco hay libertad religiosa, porque se quiere imponer una forma muy determinada de ver la realidad a través del Islam que hace que no exista libertad religiosa. Y en tercer lugar, Occidente, sin compararlo con esos 2 perfiles antes citados, encontramos algunos signos de intolerancia que también nos preocupan, pero que evidentemente no podemos comparar con lo otro. ¿Por qué sobresale en este informe 2012 China? ¿Por qué sobresale China? Sobresale China porque tenemos una imagen, digamos, parcial y en alguna medida distorsionada de lo que es este gran país. Más de 1.200, 1.300 millones de personas, el gigante asiático, el motor de la economía mundial. Bueno, tuvimos unos Juegos Olímpicos hace un par de años y salió a la luz todo lo que es este gran país. Sin embargo, una vez que se apaga el fuego de la llama olímpica, las libertades también se apagaron. No solo la libertad religiosa, pero en buena medida las comunidades religiosas no pueden desde entonces vivir
no digo en libertad, porque antes tampoco lo hacían, pero viven con muchas más dificultades que antes. Sigue habiendo obispos confinados en arresto domiciliario durante años, sigue habiendo sacerdotes desaparecidos, sigue habiendo laicos, seglares, catequistas que están en campos de reeducación, lo llaman ellos. Sigue siendo muy difícil vivir la libertad religiosa en un país como China. También destacáis Nigeria. ¿Cuál es la situación allí? El caso de Nigeria es muy diferente, porque prácticamente desde hace un año, desde la última Navidad a esta parte, ha emergido con una fuerza brutal un grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda que se llama Boko Haram. Nigeria está dividido en dos partes, cultural y religiosamente, ¿no? El norte es musulmán e islámico, el sur es cristiano y animista fundamentalmente. En el norte, donde opera Boko Haram, lo que pretende Boko Haram es expulsar literalmente la presencia cristiana, porque así lo han manifestado públicamente. Entonces, desde la última Navidad hasta este momento son muy frecuentes los atentados con coches bomba, con motos bomba, con explosivos, con tiroteos contra comunidades cristianas, con un número de víctimas mortales muy elevado cada vez. Esto está provocando que la opinión pública focalice sobre lo que pasa en Nigeria, pero también ese focalizar significa que el grupo Boko Haram está adquiriendo una notoriedad, que es lo que pretende adquirir. Boko Haram pretende que al final Nigeria se convierta en un país islámico, y en Nigeria las comunidades cristianas nos dicen que ser cristiano, ir a misa los domingos, es casi un acto heroico de fe. ¿Qué se podría decir de la situación en Pakistán? Pakistán no ha experimentado cambios, pero sí que ha vivido algunos episodios en estos últimos 2 años muy significativos que nos dicen que la situación de la libertad religiosa va a peor. Pakistán etimológicamente significa el país de los puros. Muy brevemente, Pakistán se desmembra al final del Imperio Británico de la India y nace como país musulmán. Por tanto, todo lo no musulmán no tiene cabida oficialmente en este país. En Pakistán, aparte de ese condicionante histórico de un país que nace musulmán y que quiere ser musulmán, hay leyes como la ley de la blasfemia o la ley anticonversión que penalizan severamente a aquellos no musulmanes, e incluso se aprovechan de la ley antiblasfemia y la ley anticonversión para castigar o denunciar con falsas acusaciones y falsas denuncias a cristianos o a personas que no quieren vivir de acuerdo a los principios del Islam. Javier, frente a todas las persecuciones que sufren los cristianos en todos estos países, también hay situaciones nuevas, más esperanzadoras, como en Cuba. Cuba, yo creo que es importante destacarlo. El informe de libertad religiosa que elabora nuestra institución se hace desde el año, creo recordar, 96 o 97, tiene ya una cierta trayectoria, y Cuba siempre aparecía marcado en rojo, uno de los puntos calientes en cuanto a la falta de libertad religiosa. Sin embargo, Cuba en los últimos años, aún con dificultades, que las sigue teniendo, y hace algunos meses tuvisteis aquí a un sacerdote cubano, el padre Alberto, que lo contaba, sigue teniendo dificultades, pero sin embargo hay aspectos que nos hacen ver que la situación poco a poco va cambiando. Por ejemplo, la Iglesia ha comenzado a desarrollar una pastoral penitenciaria que hace unos años era totalmente impensable. La Iglesia comienza a ocupar un espacio público en la liberación de los presos políticos hace un par de veranos, que muchos de los cuales llegaron a nuestro país. La Iglesia tuvo un papel primordial, reconocido incluso por el propio Raúl Castro. En el periódico oficial, en el Grama, apareció un comunicado de los obispos cubanos por primera vez en la historia. Juan Pablo II hace unos años, y hace un año prácticamente Benedicto XVI. En una década prácticamente 2 papas han visitado el país. Bueno, hay dificultades, pero tampoco tenemos que cegarnos por las dificultades. Hay algunas cositas, algunos detalles que simbolizan que Cuba es otra Cuba, no es la época dura del régimen castrista. Y si hablamos de España, ¿qué podríamos decir? Bueno, yo creo que seríamos injustos si después de lo que he mal podido contar sobre China, sobre Nigeria o sobre Pakistán, por ejemplo, decimos que en España no hay libertad religiosa. Porque es cierto que cuando hablamos de estas cosas, mucha gente dice, oye, en España también. No, vamos a poner las cosas en situación y en contexto. En España hay libertad religiosa. En España no nos jugamos la vida por ir a misa, como se la juegan en Pakistán o se la juegan en Nigeria. En España lo que hace falta son vocaciones para ser sacerdotes, pero hay países en los que no se puede ni siquiera, ¿no? En China es delito ser católico. Entonces, en España hay libertad religiosa y hay libertad de culto y hay libertad para manifestar públicamente la fe. Sin embargo, en España y en otros países de Occidente, o sea, no vamos a decir solo en España, no vamos a ser tan egocéntricos, en Occidente en general hay ciertas manifestaciones culturales, hay ciertas manifestaciones sociales, hay ciertas manifestaciones públicas de cierta intolerancia, sobre todo hacia la presencia de lo religioso en el ámbito público. Esas cuestiones cercenan
parte de la libertad religiosa? Sí, porque la libertad religiosa, según aparece, por ejemplo, en el artículo 18 de la Declaración de Derechos del Hombre, dice que también es libertad religiosa manifestarlo públicamente. Entonces, que vayas por la calle en una manifestación de Jueves Santo, de Viernes Santo, y aquí en estas tierras sabéis mucho de eso, y alguien te ridiculice, bueno, pues violenta mi libertad religiosa. Pero evidentemente no estamos en la situación que hemos manifestado de Pakistán, de China o de Sudán o Nigeria. Javier, ¿y cómo se corresponde este informe con los fines de ayuda a la Iglesia necesitada? Entronca directamente con lo que ayuda a la Iglesia necesitada es, porque nuestra institución nace en un contexto social e histórico muy determinado, que es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el este de Europa ser católico era imposible. En todo el bloque de la antigua Unión Soviética, podemos hablar de Bulgaria, podemos hablar de la antigua Checoslovaquia, la propia Rusia, los católicos sufrieron infinidad, fueron literalmente perseguidos. Había miles de polacos que fueron deportados, por ejemplo, a las estepas de Kazajistán y abandonados en mitad de ningún sitio. La gente tenía que hacer un agujero en el suelo para poder refugiarse del frío. Católicos, tan solo por ser católicos. Luego había el condicionante de la nacionalidad. Entonces, la institución nace en un contexto en el que la Iglesia fue brutalmente perseguida, tan solo por querer ser Iglesia en un momento muy concreto. Entonces, a esa gente, ¿qué había que hacer? Había que ayudarles. Lo primero, a que pudieran comer, a que pudieran vivir. Y luego, evidentemente, a que poco a poco pudieran hacer presente a Jesucristo en tierras donde oficialmente eran tierras oficialmente sin Dios. Entonces, nace en ese contexto, por tanto, la denuncia es lo que somos. O sea, tenemos que ayudarlos a ser y a estar y a anunciar a Jesucristo, a hacerlo explícito, pero también tenemos que denunciar la falta de libertades. Con un matiz, el informe que realiza nuestra institución no es un informe que defiende la libertad religiosa de los católicos, defiende la libertad religiosa del ser humano. El Papa lo ha dicho, lo dijo el Concilio Vaticano II, lo dice cualquier declaración de la Iglesia. Es un derecho que tiene todo ser humano, sea del credo que sea, y por eso en el informe nuestro también aparecen vulneración de derechos de musulmanes, de budistas, de hindúes, pero eso sí, no sé si por suerte o por desgracia, o porque los hechos son así, los más perseguidos son los cristianos. Javier, nuestro portavoz de comunicación de ayuda a la Iglesia necesitada, seguro que pronto tendrá otro viaje y podremos encontrarnos para que nos cuente muchas más cosas. De momento no tengo viaje previsto, pero bueno, supongo que pues habrá oportunidad de visitar estas comunidades que tanto nos enriquecen a mí personalmente y que luego con tanto gusto pues puedo contar en sitios en los que me encuentro, por cierto, pues tan a gusto como este. Gracias. Así lo deseamos. Muchísimas gracias. Amigos, en el siguiente reportaje nos hemos acercado hasta Almonte, en Huelva. Están viviendo un año jubilar, un año de gracia especial, que es a la vez una llamada, una convocatoria a todo tipo de fieles para que visiten a la Virgen del Rocío y le presenten sus oraciones y súplicas con la esperanza de ser atendidos. Les dejamos con este reportaje, recordándoles que hay una nueva cita el próximo domingo en Testigos Hoy. Les esperamos. Las venidas de la Virgen al pueblo de Almonte, la primera que aparece documentada es el año 1607, a principios, por tanto, del siglo XVII, y tenían lugar siempre con un motivo trascendente de agradecimiento por algún acontecimiento feliz que había tenido lugar, o sobre todo y principalmente con un motivo de súplica, de encomendarse a la Virgen ante alguna calamidad, ante epidemias, enfermedades, guerras. Con ese motivo se invocaba a la Virgen y se hacía ese traslado desde su aldea en el Rocío hasta el pueblo de Almonte. Así fue hasta mediados del siglo pasado, hasta la venida del año 1949, cuando a partir de entonces pues, se estableció que tuviera lugar cada 7 años. Y así ha sido la última del 2012, ha coincidido también en el contexto del bicentenario del Rocío Chico y dentro del año jubilar que estamos celebrando. El año jubilar para el pueblo de Almonte está siendo un acontecimiento de unas características extraordinarias. Todos sabemos cómo el 15 de agosto se produjo la apertura de este año jubilar que concedió el Papa Benedicto XVI y bueno, una vez que la Virgen está en el pueblo de Almonte, aquí es donde se están afluyendo todos los peregrinos, puesto que el año jubilar se gana delante de la imagen de la Santísima Virgen. La venida de la Virgen realmente pues cambia toda la vida de la hermandad.
nos obliga a preparar ese traslado con muchos meses de antelación, a coordinarnos con las administraciones públicas, principalmente con el Ayuntamiento de Almonte, para hacer posible esa venida, para poder acoger y atender a tantos peregrinos. Hay que preparar la parroquia de Almonte, el templo en el que nos encontramos, para recibir a la Virgen del Rocío y para poder acoger también a los cientos de miles de peregrinos que van a venir al pueblo durante ese tiempo. La implicación del Ayuntamiento de Almonte con respecto a la Avenida de la Virgen y evidentemente también al acontecimiento del año jubilar mariano del Rocío es absolutamente total, ¿no? Prácticamente todas las áreas del Ayuntamiento están involucradas en el plan Venida y el Ayuntamiento apuesta un presupuesto de más de 2 millones de euros para dotar de servicio a todos los visitantes, a todos los peregrinos que durante este año jubilar, durante este año donde se celebra la Avenida de la Virgen y el Bicentenario de Rocío Chico, visitarán el municipio de Almonte, en el núcleo de Almonte y en el núcleo del Rocío. La Virgen del Rocío, en la población todavía, en ese peregrinar se le pide muchas cosas, es un esfuerzo muy fuerte si conocéis el camino, ¿no? Y a la gente de fuera, pues claro, el Rocío en los últimos, de los años 70 para acá, desde que se hizo la carretera, ha evolucionado de una forma progresiva, que esto es impresionante, ¿no? Y claro, ya la Virgen de Pastora atrae, y el camino es un éxodo. Cuando llega la Virgen al monte nos volcamos todos y entonces queremos recibirlo con la forma que hacemos desde hace tantísimos años que aprendimos desde nuestros mayores, que es la forma de vestir los arcos con papel sobre todo. Un papel rizado que lo hacemos artesanalmente y con muchísimos cariños, echándole muchas horas. El exorno de las calles y concretamente lo de la Plaza Virgen del Rocío, esta catedral efímera, empieza sobre los años 30, a principios de los años 30. Un carpintero almonteño, Juan Muñoz Fernández, más conocido como Juan Zagalejo, fue el que introdujo, el que empezó a hacer este tipo de estructuras. Las estructuras son de madera y de alambre forradas de papel de seda blanco. Y este hombre fue también el artífice, el primero, el que inició la forma del manipulado del papel rizado, una manera tan singular y tan peculiar que tenemos en Almonte. El arco primero que se encuentra la Virgen es el templete donde se le quita el pañito y a continuación el primero que visita concretamente es el mío, por lo que me siento también muy orgullosa, o nos sentimos todas las personas que estamos en torno a él. Después, pues según los tramos, y además una cosa muy original, que se nombra el arco por las personas que son encargadas de ello. Entonces tenemos el de María, el de Rocío Acosta, el de María Villa, el de Joaquina Vázquez y la plaza. El exorno de la Plaza Virgen del Rocío pues es la culminación del recorrido de la Virgen, desde que entra en el pueblo. En esta ocasión se ha puesto la misma estructura que se puso hace 7 años, gracias al personal de obras y servicios del Ayuntamiento que han sabido conservarlo en un espacio, en un local seco y de forma bien colocada para que estas estructuras no se deformaran. La Virgen de Pastora es una Virgen cercana, una Virgen del pueblo, porque hasta ahora que los medios de comunicación no han hecho popular el traslado y el rocío, pues hasta los años 50, 60, el 63, que yo ya era un crío, un jovencito que andaba por aquí, pues era una cosa muy local, los 3, 4 pueblos alrededor y el pueblo, ¿no? Entonces la Virgen de Pastora, incluso cuando enseñaba una fotografía de Pastora, decía, ¿y esta Virgen quién es? Pues es la misma, porque es que además le cambia el semblante. Yo no sé si vosotros lo notáis como cuando le rezáis o cuando acercáis o la contempláis, pero yo como fotógrafo le cambia el semblante y cualquier luz, por muy tenue que sea de una ventana, de la luz artificial, le cambia el semblante a la Virgen del Rocío. Con motivos del año jubilar se ha visto la necesidad de montar la oficina del peregrino en Almonte. Es un convenio que ha hecho la Asociación de Empresarios de Almonte, con la cual presido, con la Hermandad Matriz. El objetivo de la oficina del peregrino es atender las demandas de los peregrinos que vienen, además de generar demanda, difundir el año jubilar, el bicentenario del Rocío Chico y la Avenida de la Virgen, pues aquellos rocieros y aquellos peregrinos de parroquias, de hermandades, de grupos, asociaciones, etcétera, pues para que sepan que este año pueden acercarse al monte con este motivo. Están viniendo de parroquias, de asociaciones, de hermandades, tanto de penitencia como de gloria, por supuesto las hermandades filiales que vienen también a ganar el jubileo y multitud de fieles también particularmente que vienen, confiesan, participan de la Eucaristía y ganan el año jubilar. Las condiciones para ganar el jubileo es la confesión sacramental, la asistencia a la Eucaristía con la comunión,
la recitación del credo como adhesión a la fe de la Iglesia y el Padre Nuestro por las intenciones del Santo Padre y bueno, orar ante la imagen de la Virgen. Yo soy de aquí de Almonte y la devoción a la Virgen del Rocío que llevo dentro de mí como buena almonteña, pues pensé que de pronto iba a llevar alguna cosa y cuando llegué a América Latina encontré que allí ya estaba la Virgen en el corazón de todas aquellas personas, en las diferentes advocaciones de Nuestra Señora de Guadalupe, inclusive de Nuestra Señora del Rocío, ya estaba presente allí. La Virgen es aquella persona que los mantiene, que los sostiene, que los ayuda, que los lleva para adelante, que les empuja, que le da fe, que los lleva a Jesucristo. Yo siempre lo digo, que Almonte de 7 en 7 años vive de forma distinta. Los vecinos nos unimos más, estamos más en la calle, tenemos más diálogo, tenemos más contacto y la convivencia que se monta en torno al arco es una maravilla. Ten en cuenta que ahí convivimos personas muy mayores y crías muy pequeñita que ya está aprendiendo todo lo que es el trabajo que se realiza en los arcos. Los grandes eventos, las grandes cosas que pasan en Almonte a la gente de mi pueblo se miden por la Avenida de la Virgen. Es como las Olimpiadas, ¿no? Es decir, que es un hito. La Avenida de la Virgen... No, pues yo me casé antes de la Avenida de la Virgen de Tardía. Yo, pues para la Avenida de la Virgen me caso. Mi madre murió antes de que llegara la Virgen en Almonte. Es decir, y ahí medimos el tiempo con la Avenida de la Virgen. Lo que va a encontrar el peregrino cuando venga, al principio, poder ganar el jubileo, la indulgencia plenaria, porque hay unas bases que se informa de cómo llegar. Se expide un certificado del peregrino para aquellos visitantes que vengan, personalizado, que lo emite la oficina del peregrino, hay una guía del peregrino y lógicamente aparte de lo que es la parte religiosa, pues va a encontrar un entorno, estamos en la comarca de Doñana, tenemos el Rocío, que es un lugar único, tenemos un parque nacional único en Europa y unas playas en Matalascañas y tenemos un entorno maravilloso que puede disfrutar. Nosotros estamos muy agradecidos, muy comprometidos también con este año jubilar, hemos también adaptado toda nuestra actividad, nuestro calendario de cultos, hemos establecido la misa del peregrino todos los días a las 12, reforzado las confesiones, que es uno de los requisitos para alcanzar el jubileo. Hemos acompañado también de un programa cultural muy amplio durante todo el año que va a prolongarse este año jubilar y realmente estamos muy satisfechos porque está abriendo el mundo del Rocío a un público nuevo, a mucha gente que ahora se acercan a ver a la Virgen por el motivo estrictamente jubilar y están conociendo también el Rocío. Fin de semana del 18, 19 y 20 de agosto, donde se produce la Avenida de la Virgen, ya supuso un salto cualitativo en la afluencia de visitantes. Mientras otros años, hace 7 años, la afluencia de visitantes en esos días fue de unos 450.000 o 600.000 visitantes, este año hemos superado la cifra del 1.000.000 de visitantes y cada fin de semana se ve como el año jubilar está haciendo que las visitas trasciendan al mundo rociero y lleguen a otros carismas de la Iglesia y estamos viendo como grupos de otros carismas de la Iglesia están llegando al monte. El año jubilar ha sido para nosotros, para la Hermandad Matriz y para todo el movimiento rociero, un motivo de gracia enorme que nos ha concedido el Santo Padre. Es la primera vez que se concede un jubileo al movimiento rociero y eso supone para nosotros pues algo muy importante porque abre el Rocío a una perspectiva nueva. El Rocío podía hasta algún tiempo equipararse únicamente con lo estrictamente romero, con la romería, y el Rocío es una realidad mucho más amplia que abarca todos los días del año, es una realidad de fe muy importante en la Iglesia y realmente el Santo Padre ha venido a sancionar y a rubricar con su apoyo al conceder este año santo lo que significa el jubileo para el Rocío y lo que significa para la Iglesia el movimiento rociero. Yo invito a todas las personas que conozcan la imagen, que tengan alguna devoción y también a todas aquellas personas que no conocen la devoción, pues que vengan y que participen de este gran acontecimiento que nos llena a todos de muchísima alegría.